Mar, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola Vic, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Pues es un placer y además es tu espacio también. Eres parte de este equipo desde hace mucho tiempo, así que me da mucho gusto tenerte aquí nuevamente y contarte que Segunda Opinión está creciendo y creciendo y creciendo, seguimos creciendo. Ya tenemos 190,000 seguidores en esta cuenta de TikTok. 190,000 se dice fácil, pero ha costado bastante tiempo y trabajo. Tuvimos últimamente, muy recientemente, una participación en Octubre Rosa, la campaña de TikTok para la prevención y detección oportuna de cáncer de mama. Nos fue muy bien, tuvimos muy buena audiencia, muy buenos resultados también. Y ahora, pues, a seguir creciendo. Estoy aquí tratando de ver que ya se hayan conectado. Permítame un momentito. No alcanzo a verlo. Bien, mientras tanto, porque ya deben estarnos viendo, les cuento, Segunda Opinión es una plataforma educativa internacional dedicada a la salud, salud integral, salud física, salud emocional, salud reproductiva, salud sexual, también incluso salud financiera. Ya hemos platicado algo al respecto. Tenemos presencia en varias redes sociales, no solamente en TikTok. Aquí hacemos los live y después los guardamos en otras redes sociales para que los puedan ver muchas y muchas personas más. Entonces búsquenos en todas las plataformas como Segunda Opinión.b de Víctor, M de Marín. Ahí nos van a encontrar y ahí pueden encontrar muchas publicaciones interesantes sobre salud y también muchos de estos videos, muchas de estas entrevistas. Tenemos hoy una invitada muy, muy especial, una doctora de Colombia, a quien tengo un aprecio muy especial, un cariño muy especial también. Y yo te pediría, Mar, que por favor nos hicieras favor de presentarte, de platicarnos de tu trayectoria académica, de tu trabajo. Cuéntanos, por favor. Bueno, Vic, mucho gusto. Mi nombre es María del Mar. Yo soy médica colombiana, por supuesto, por mi acento creo que es fácil saberlo. Estoy en último semestre de la maestría en salud pública. Tengo experiencia dando conferencias en temas de salud pública. Soy docente e investigadora también. Entonces, Oye, tú, mi ¿eres foco gay? de investigación se basa en la atención primaria en salud, en la salud mental. Y pues digamos que eso es básicamente lo que hago y en lo que me enfoco. Muy bien, pues muy jovencita y muchos estudios, ¿no, Mar? Yo creo, supongo que ya vas a terminar esto y ya te vas a dedicar a otras labores, tal vez, a trabajar, o tienes algún otro plan por ahí. Sí, 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 pues digamos que mi foco de investigación es salud mental, mi foco de atención es también todo lo de salud pública, entonces pues me pienso enfocar en salud pública, proyectos de pronto afuera, básicamente eso es lo que, en lo que estoy ahorita. Sí, porque me habías comentado que probablemente fueras a otro país. Sí, me voy el otro semestre, en este momento estoy en Colombia, estoy en Bogotá, que es mi casa, pero el otro semestre sí estaré en España y el otro año también a finales en Suecia. Es la idea, estudiando salud pública y ampliando mi conocimiento de salud pública. Felicitaciones, Mar, felicitaciones de verdad por tanto entusiasmo, por tanta energía, por tantas ambiciones muy buenas, muy positivas. Y ojalá que todo se te logre y acá estamos para bancarte y para ayudarte todo lo posible. Mar, cuéntanos por favorcito, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Es un tema que entiendo que te gusta mucho. Es un tema que me encanta, del que no mucha gente habla, que se llama riesgo cultural. Entonces, es un tema que es bastante controvertido, e importante para la salud de la gente, pero del que nadie habla, del que no se habla mucho, que es el riesgo cultural. Entonces, en eso nos vamos a enfocar hoy. Muy bien. Bueno, pues si gustas empezar, platícanos de qué se trata, a qué se refiere el riesgo cultural. Bueno, el riesgo cultural, la definición como tal, dice que es cualquier acción que disminuya, degrade o desempodere la identidad cultural y el bienestar de un individuo. Es decir, es cualquier comportamiento que yo tenga para disminuir, para degradar como la cultura de alguien. Básicamente de eso se trata el riesgo cultural.
Algo que disminuye, degrade o ponga en riesgo la identidad cultural de la persona. ¿Podrías darnos un ejemplo para visualizarlo mejor, por favor? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar, de hacer voluntariado para una organización que se llama la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Y es una fundación muy bonita en la que pues se ayuda sobre todo a víctimas del conflicto armado. Tú sabes que acá en Colombia hay pues, muchísimos problemas de conflicto armado y muchas víctimas también, sobre todo en desplazamientos. Entonces, en esta fundación lo que se hacía o con lo que yo estuve enfocada básicamente fue en atender a las personas que acababan de ser víctimas de ese conflicto. Entonces se les daba primeros auxilios psicológicos, se les daba un lugar pues de paso donde quedarse, se les daban elementos de aseo, se les daba pues comida, digamos que cualquier cosa que sirviera para ayudar a esta gente a corto plazo. Recuerdo mucho que siempre que llegaba alguien a la fundación se le hacían las mismas preguntas de siempre que eran ¿cómo te puedo ayudar y qué puedo hacer para que te sientas mejor? Y la gente respondía siempre lo mismo, respondían que necesitaban hablar con un familiar cercano, necesitaban un lugar donde quedarse unos días y bueno, era siempre lo que pasaba. Una vez llegó un desplazamiento masivo, una población indígena, más o menos 100 indígenas, creo que eran de la etnia Guayú, no recuerdo muy bien en este momento, pero llegaron desplazados por el conflicto armado a uno de los lugares de la fundación. Y cuando se les preguntó a ellos como, bueno, ¿qué necesitan para sentirse mejor? ¿Cómo les podemos ayudar? Fue muy extraño porque ellos empezaron a pedir como flautas, semillas, un lugar, ¿sabes? Como un lugar donde, pues un lugar natural. Y para mí no tenía mucho sentido eso. Yo me preguntaba cómo una persona, cómo unas personas que están en una situación tan difícil eh, preguntan por flautas en un momento como tan complejo para ellos, ¿sabes? Como semillas, eso de qué les va a servir yo en mi visión occidental del asunto. Y realmente cuando dejé de juzgar a estos individuos y empecé a escuchar por qué necesitaban, me di cuenta que era importantísimo para ellos estar bien con ellos mismos y con algo que se denomina la Pachamama. La Pachamama es la madre naturaleza, y tú sabes que los indígenas ven a la madre naturaleza como la fuerza superior, como la energía vital más poderosa que alberga vida, alberga fertilidad, y ellos necesitaban todos estos elementos, como las flautas y las semillas, para hacer sus ritos de sanación, para estar bien con la Pachamama. Es, Ok. esto a mí me abrió los ojos, ¿sabes? Porque a veces si tú no escuchas lo que la gente necesita y solo empiezas a juzgar desde tu punto de vista, puedes incurrir en riesgo cultural. Si yo no hubiera escuchado lo que estas personas necesitaban, que era realmente estar bien con ellos mismos, con la Pachamama, como ellos le dicen a la naturaleza, ahí hubiera incurrido yo en riesgo cultural, ¿sí? Porque hubiera degradado la identidad cultural de alguien, porque hubiera dicho como, no, pues, ¿para qué vas a hacer eso si lo que necesitas ahora es comida o necesitas ahora es elementos de aseo de hablar con un familiar? Ese sería el ejemplo de riesgo cultural. Menos mal no incurrí en eso porque me dejé guiar por personas, pues por supuesto que saben bastante del tema. Eh, y pues digamos que las consecuencias del riesgo cultural son terribles. Por ejemplo, en este caso, hubiéramos tratado mal a estas personas, ¿sí? Hubiéramos hecho también algo que se llama la pérdida de cultura. Entonces yo no sé si tú has visto que uno como médico es a veces es como, no, porque vas a tomar, yo qué sé, cualquier planta medicinal si eso ni siquiera funciona, cuando realmente no sabes si funciona o no, ¿sí? Y eso lo que genera es una pérdida de cultura. Sí, de acuerdo. Mira, acá en México también tenemos muchas etnias, muchas en diferentes áreas del país. Y claro, cada una de ellas tiene sus propias creencias, su propia cultura, su propia identidad. Y sí, en ocasiones ellos nos dicen que si toman esto, que si hacen aquello, o que en su familia, o que ellos acostumbran.
y pues realmente en términos generales los médicos no somos muy flexibles, que digamos al respecto, tenemos una línea de acción muy clara, muy bien delimitada, y eso nos hace actuar de manera muy precisa y prácticamente no aceptamos cambios, no aceptamos modificaciones. Y no es fácil que entendamos, yo no estoy seguro si sea por un tema cultural, sino básicamente el tema para nosotros es que para nosotros los lineamientos son 1, 2 y 3, y si no van en ese orden y si no entran ahí, no los aceptamos. Ahora, con todas las culturas se presenta esto, Marto, o sea, todas las culturas tendrán esta misma situación, esta misma dificultad en un momento dado, o no. Nosotros somos más proclives a caer en ese riesgo cultural, pues porque somos pluriétnicos y multiculturales. Tenemos en Colombia hay gitanos, rom, indígenas de cualquier tipo de etnia que tú quieras imaginar. Nosotros somos más proclives, pero por supuesto que se presenta en cualquier tipo de cultura. Y a veces se tiende a una simplificación de la cultura, ¿sí? ¿Sabes? Entonces, si digamos como latinos nos van a tratar en un hospital de Estados Unidos, también es a veces un poco difícil como ese choque cultural. Eh, y pues eso hace que se presente con personas de otras culturas. Apenas interactúas con personas de otras culturas. Okay. Ahora, en esa situación, ¿qué podemos hacer para disminuir ese riesgo, esa situación cultural entre paciente y médico? Y supongo que también se da entre pacientes e instituciones, no solamente con el médico, sino con la institución misma, por las normas, con los reglamentos propios de una institución médica. Sí, digamos que con este tema hemos seguido una serie de pasos que tenemos que seguir para disminuir ese riesgo cultural. El problema del riesgo cultural, pues es que genera inconformidad y genera sí, molestia en los individuos. Entonces, para disminuir ese riesgo cultural, buscamos llegar a algo que se llama seguridad cultural. Y para llegar de riesgo cultural a seguridad cultural, se deben seguir una serie de pasos. El primero es saber que el riesgo cultural existe, ¿sabes? Nosotros como médicos pensamos que tenemos que tratar a todo el mundo por igual, porque eso básicamente es lo que nos enseña en la facultad. Y si bien es cierto que todos somos iguales en materia de derechos humanos, porque pues todos somos iguales en eso, también es cierto que cada persona tiene sus antecedentes culturales, su cultura, su manera de ver la vida, y no tenemos que agredir la manera de ver la vida de cada persona por el hecho de que no sepamos cómo funciona su cultura y todo esto. Entonces, lo primero es saber que ese riesgo cultural existe y también las consecuencias terribles que genera, como por ejemplo en nuestro caso, una mala herencia a los medicamentos que damos, una mala comunicación con el paciente, un deterioro de la relación médico-paciente, una pérdida de cultura y a veces como generar estos estereotipos de la cultura de alguien. Lo segundo que uno tiene que hacer es tener una conciencia cultural. Esa conciencia cultural se denomina como un ejercicio de autodescubrimiento en el cual los profesionales de la salud, yo me enfoco mucho en el tema de salud, pero esto es transversal, puede, pues digamos que atañe a todos los individuos y a todas las carreras. Entonces, es un ejercicio de autodescubrimiento en el cual los profesionales de la salud desempacamos algo que nosotros denominamos el equipaje invisible, ¿sabes? Y es que todos venimos como con una serie de... ¿El equipaje qué, perdón? Equipaje invisible. Equipaje invisible. Invisible. Sí, es todo lo que tú, los valores, las creencias, todo lo que tú llevas atrás de lo que no eres muy consciente, pero que definitivamente moldean esa forma de vivir. Entonces, la idea acá en esta conciencia cultural es que nosotros seamos capaces de ver que nuestra forma de ver la vida también moldea un poco nuestra relación con los individuos. Este es un ejercicio muy bonito. Nosotros en salud pública hacemos un texto autoetnográfico como para saber cuáles son esos sesgos, esas limitaciones que hacemos. Y recuerdo mucho que tenía una compañera afro, mi compañera afrocolombiana,
Y mi compañera afro en su texto autoetnográfico, hablaba de cómo ella era racista, ¿sabes? Con su raza, a pesar de ser negra. Y ella decía, yo nunca me había dado cuenta de esto, pues porque no es algo de lo que tú seas muy consciente. Ella hablaba de que se dio cuenta que era racista y se dio cuenta del por qué. Y el por qué era su abuelo, que también era una persona afro. Entonces, su abuelo les decía siempre a ellos, es que tenemos que blanquear la raza, porque ser negro es muy duro, ¿sí? Y de ahí empezaba como todo este racismo que ella tenía en su mente, que incluso siendo una persona afro, hacía que ella misma, eh, digamos que rechazara sus raíces y se sintiera mal por ser una persona afro, rechazara su pelo, su color de piel, incluso como todas las cosas típicas que hace su cultura, las rechazará porque ella pensaba que su abuelo tenía razón en eso de que hay que blanquear la raza. Entonces, la conciencia cultural es eso, es saber qué tipo de sesgos y limitaciones tenemos. Y fíjate que en Colombia y en México, después del colonialismo, hemos venido muy sesgados en varias cosas. Por ejemplo, tú dices que una persona es culta cuando escucha música clásica y que es inculta cuando escucha, yo qué sé, norteños. Eso no tiene ningún sentido. Sí, yo no sé, rancheras, no mentiras, pero no tiene ningún sentido, ¿sabes? Esa forma de ver la vida y así es como la cultura latinoamericana se mueve, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos sesgos que tal vez están moldeando nuestra forma de tratar al resto de personas y que realmente son graves para la identidad cultural de un individuo. Sí, lo entiendo, Mar, lo visualizo, no soy la persona más cercana a ese tipo de experiencias, pero sí tenemos, como te decía, muchas etnias distintas acá en México que pasan por situaciones similares. Amigas, amigos, estamos platicando con la doctora Mar Moreno, ella es médico epidemiólogo colombiana, vive en Bogotá, y estamos charlando acerca de riesgo cultural, situaciones en las cuales menospreciamos, ponemos en riesgo la identidad cultural, las creencias culturales de algunas personas, en este caso estamos hablando de pacientes, ocupa, como decía bien Mar hace un ratito, de manera transversal muchas otras situaciones, muchas otras áreas, pero en este momento nos enfocamos al tema de los pacientes porque pues es un choque de repente cuando atendemos a alguien y no sé, le decimos, por ejemplo, la vamos a revisar y es un doctor varón y la quiere revisar y pues resulta que en su cultura no puede hacerlo, sus creencias no se lo permiten, entonces que pase mi marido, que pase mi esposo, no se permite pasar, entonces se viene encima una situación bien complicada, ¿verdad, Mar? Sí, bastante. Y hay que saber también identificar esas situaciones y respetarlas. Respetar al individuo porque definitivamente la cultura de un individuo moldea su salud. Entonces, pues estamos hablando de que el primer paso era saber de ese riesgo cultural, saber que existe y saber que genera consecuencias devastadoras, sobre todo para personas de culturas pues diferentes a la de uno y para personas que han sido tan discriminadas como las poblaciones afro, las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas. Y también hablábamos de que hay un segundo paso que es el de la conciencia cultural. Entonces, saber que uno mismo tiene sesgos y limitaciones al momento de tratar a otras personas, pues como lo que veníamos hablando de este efecto del poscolonialismo, en el que asumimos que alguien no tiene cultura porque gusta o no gusta de algo, pues cuando realmente no tiene mucho sentido en la vida real. El, ter el tercer paso para esto es tener competencias culturales. Entonces, las competencias culturales son un conjunto de actitudes, habilidades, comportamientos y políticas que habilitan a los individuos para establecer relaciones interpersonales y de trabajo efectivas que superen esas diferencias culturales. Sin embargo, acá hay que tener mucho cuidado porque este tipo de competencias culturales a veces pueden conducir a estereotipos simplificados de la cultura y a no respetar la complejidad de una cultura. Entonces recuerdo mucho el caso de una paciente que estaba en un hospital de Estados Unidos, era una paciente latina
y la enfermera que estaba con la paciente había tomado un curso de competencia cultural. Entonces, la paciente le habían hecho una cirugía y se estaba quejando mucho del dolor de su cirugía. Y la enfermera decía, no, ella no necesita, es que los latinos son así bulliciosos y así se quejan mucho, pero ella no necesita más analgesia. En eso es lo que podemos incurrir, ¿sabes? Como ignorar realmente las necesidades de las personas. Y la idea es no incurrir en eso de la enfermera, porque tú eres latino, tú eres escandaloso, pues, se suele pensar en el resto del mundo. Entonces, pues te estás quejando normal, no es que te esté doliendo en serio, ¿sí? Ahí llegó el médico a salvar el turno, pues porque la paciente sí estaba con bastante dolor y lo que el médico hizo fue eh, ayudar a la paciente formulando la anestesia necesaria para él. Esa es una cosa bien interesante, Mar, porque quienes hemos ido a Estados Unidos hemos pasado este tipo de situaciones más de una vez, no solamente como pacientes, sino en todos lados, en el avión, en el paso de la frontera, en las tiendas, en todos lados. Sin embargo, creo yo que cuando estamos de regreso a nuestra tierra no nos cae el 20, como diríamos en México, no nos ponemos en los zapatos del otro y repetimos la historia, ¿sí? Y sí juzgamos muchas veces desde la perspectiva incluso de apariencia, el peinado, el vestido, el calzado, y es una situación que a veces hace un choque y nos impide llegar a fondo porque no tenemos la suficiente empatía, la suficiente sensibilidad. Entonces, esto que acabas tú de comentar de este curso de competencias culturales, yo la verdad no lo conocía, a mí nunca nadie me lo ofreció. Eh, ¿Dónde lo dan? ¿A quién se lo dan? ¿Qué tan importante es tenerlo? Digamos que sé que hay varias, no sé si puedo nombrar acá, sé que hay varios, digamos, escuelas de esto, no sé si es probable, he visto una virtual que se llama Platzi, nada que ver con Platzi, pero sé que hay tres en el curso y sé que hay otras tantas por ahí universidades que también lo ofrecen, creo que la Universidad de Barcelona también ofrece un curso de competencia cultural. Pero digamos que este curso, lo que nos hemos dado cuenta nosotros que hemos estudiado el tema, es que tú no puedes solo tener un curso de competencia cultural y creerte ya capacitado para interactuar con cualquier tipo de cultura, sino que la competencia cultural va más allá en la medida en que tú quieres conocer cómo interactúa la, la cultura del otro, ¿sabes? Es cada vez que tú vas a llegar a trabajar a un nuevo lugar, por ejemplo, o a hablar con personas de una cultura diferente, tienes que conocer su cultura de manera específica para no incurrir en ese tipo de simplificaciones de la cultura, como el caso que te estaba contando de la paciente latina, pues que tenía mucho dolor. Sí. Entonces, es bueno conocer conceptos y es bueno saber pues como lo que genera el no tener competencia cultural, pero también es bueno saber que no solo llega hasta ahí, sino que tú tienes que conocer la cultura con la que vas a interactuar y saber cómo actúa esa cultura para no simplificar lo que ellos hacen. Bien, ahora Mar, puede suceder también al contrario, me refiero que no solamente sea el médico el que juzga a la paciente o la enfermera, que el profesional de la salud quien juzga a la paciente o al paciente, sino que fuese al revés, que el paciente o la paciente nos juzguen a nosotros y si no somos, no encuadramos en lo que ellos culturalmente esperan o desean o entienden o les es familiar, que nos rechacen y que no nos pongan atención, que no nos hagan caso, que no sigan las indicaciones. De hecho, nos pasa mucho, sobre todo a las mujeres, fíjate. Yo soy profe de universidad y yo me veo muy joven, entonces llego Ah, yo muy con joven. con mis 7 estudiantes, mis 10 estudiantes, y al estudiante le dicen doctor y a mí me dicen niña. Entonces, sí, el Perdón por estudiante, la risa, pero sí, 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 ¿qué te pasa? te ves muy niña, muy pequeñita. Yo le pediría su cédula. Entonces, me pasa mucho a mí, nos pasa mucho a las mujeres que a veces los pacientes preguntan como, ¿y dónde está el médico? Yo soy el médico. Sí, y pasa mucho, yo que trabajé en salud mental y pude trabajar con muchas personas de las Fuerzas Armadas, la discriminación era bastante obvia en términos de es mujer y sabe menos y no le hago caso. Entonces, sí puede pasar, no debería. También tratamos de luchar contra esos estereotipos
pues que también generan malestar en nosotros los médicos, y sí puede pasar, sí los pacientes sí nos discriminan, a mí me pasa bastante, pues porque me veo muy chiquita, entonces sí, lastimosamente sí pasa. Muy bien. Ahora, además de este curso que nos comentaste, que bueno, algunos podremos tomar, la mayoría creo que no, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Y también de qué, hasta qué punto afecta esta situación de riesgo cultural a la relación médico-paciente y a la salud, y cómo podemos mejorarla. Bueno, entonces estamos hablando de una serie de pasos. El primer paso es el saber que el riesgo cultural existe, saber que si yo trato a todo el mundo por igual voy a generar unas consecuencias en un paciente, porque saber que eso existe me lleva a dar los siguientes pasos. Hablamos que el segundo paso era el de conciencia cultural, que es ver mi cultura, ver las limitaciones que tiene esa cultura y tratar de evitarlas, como en el caso que yo te hablaba de mi amiga Afro. El tercer paso es el de la competencia cultural, que es saber, digamos, cómo actúa la cultura del otro, no simplificándola, pero sí conociendo un poco más a profundidad cómo es esa cultura. Existe un cuarto paso, que es el de la humildad cultural. Entonces, esto es más o menos revolucionario en el campo de la medicina, porque si tú te das cuenta, nos enseñan a nosotros que nosotros somos los que sabemos, y de Claro. hecho, no saber está mal, ¿no? Entonces, usted no puede admitir frente a un paciente que no se acuerda de un medicamento o que realmente no ha escuchado hablar de una enfermedad, pues eso es inadmisible porque tú eres el médico y todo lo sabes. El MD nosotros molestamos medio Dios, ¿no? El MD. Entonces el medio Dios porque pues se supone que uno lo tiene que saber todo. Pero ahí es donde hay que abrirle los ojos a los profesionales y decir, no, hay que tener humildad cultural. Y esto va más para, si tú vas a hacer intervenciones, por ejemplo, en comunidad, yo que trabajo en medicina comunitaria, es llegar sabiendo que uno no se las sabe todas y que realmente hay que escuchar a los otros son los que saben qué los afecta, ¿sí? Entonces yo no puedo llegar a pretender salvarles, pues, sí, a saber qué hacer cuando realmente ellos son los que saben qué los afecta y a veces, y la mayoría de veces hay que escucharlos y hay que saber qué quieren eso. Entonces, la humildad cultural se define como un proceso continuo de autorreflexión y autocrítica que aborda abiertamente las desigualdades de poder que existen entre los proveedores de salud, que somos nosotros, pues los, los médicos y los pacientes. Acá hay también una historia bien curiosa, fíjate, y es que hay un proyecto de territorios de vida, se llama así, las siglas son TICA, Territorios de Vida, que es un proyecto de la ONU de pequeñas donaciones, es súper bonito. Y resulta que este proyecto trató de hacer un colegio también para personas indígenas. Entonces, los indígenas lo que querían era un colegio en el que ellos también pudieran ser indígenas, ¿sabes? Y es que en Colombia lo que hacíamos era crear internados para niños indígenas. Entonces los niños eran sacados de sus hogares, llevados a un colegio muy lejos de donde vivían, se les enseñaba lo que todos nosotros sabemos y los volvían a llevar a su cultura. Y obviamente cuando los niños volvían a su cultura, pues ya no sabían cómo sobrevivir en ese entorno. Era muy, ya no sabían cómo cazar, ya no sabían cómo hacer mochilas de arhuacas, ya no sabían, sí, ya no sabían las cosas básicas de su cultura porque los estamos arrancando de donde ellos estaban, llevándolos a enseñarles cosas que probablemente, si ellos quieren seguir viviendo como indígenas, no les van a servir del todo y llevándolos otra vez a su entorno a que se vuelvan a adaptar. Entonces, ese tipo de iniciativas no tiene mucho sentido, sobre todo si escuchamos a la gente y nos damos cuenta que los indígenas quieren ser indígenas, ¿sí? Nosotros tenemos el precepto de que la gente quiere una vida ajetreada y quiere vivir en las ciudades y bueno, digamos que todo ese tipo de cosas, quieres tener mucho dinero, carros, casas, pero realmente estas personas como tienen una cosmovisión tan diferente y tan bonita de la vida, ellos quieren cuidar los páramos, cuidar su entorno. Tú sabes que cuando uno conoce las comunidades indígenas, para ellos todo lo de su entorno es sagrado, no solo porque pertenece a la Pachamama, la madre naturaleza, sino porque además
ahí vivieron sus antepasados, y ellos tienen ese deber, esa visión de deber en la que ellos tienen que cuidar este entorno. Entonces, no escucharlos y habernos llevado a los niños a que aprendieran lo que nosotros aprendemos, y volverlos a traer a su entorno para que sobrevivan como puedan sin no tener los conceptos básicos de cómo vivir en eso, es muy difícil para ellos. Y eso fue lo que hicimos por no haberlos escuchado, por no haber sabido, por no haber tenido esa habilidad cultural de escucharlos y saber cuáles son las intervenciones que ellos quieren. Entonces, en este territorio de vida que te estaba contando, en los proyectos TICA, lo que hicieron fue hacer un colegio, con la mezcla pues de conocimientos, obviamente, de matemáticas y todo este tipo de cosas que también son importantes y les van a hacer y les van a ayudar a sobrevivir, pero también dándoles conceptos básicos de cómo vivir en su cultura y no arrancándolos de esa cultura, sino dejándolos ser indígenas. Yo me acuerdo que aquí a una niña que se llamaba Daniela, y la niña decía que ella odiaba ese internado porque para ella no tenía sentido que le enseñaran sobre semáforos, sobre peatones, sobre carros, cuando ella nunca había visto eso. Que ella quería seguir siendo una niña indígena y ella quería vivir en su comunidad. Entonces le servía más pues que le enseñaran cosas que sí le iban a seguir siendo indígena, le iban a ayudar a seguir siendo indígena. Entonces, pues, este es un paso muy bonito, que hay que aceptar como médicos que tenemos más o menos la corona de me la sé todas y tú no sabes. Pues muy, muy interesante, Mar, para hacernos reflexionar, para hacernos pensar, porque como tú dices, queremos que todos estamos contentos con la vorágine de la ciudad y con el auto y con la prisa y con, bueno. Ahora, ¿se ha intentado, conoces tú de algún intento de hacerlo al revés y de llevar a un médico a que aprenda lo relacionado con la cultura, que se involucre en la cultura, porque lo hacemos de alguna manera en el servicio social, en el rural de ustedes, un año, pero ¿hasta qué punto en ese año realmente nos involucramos y formamos parte de esa comunidad? Sí, fíjate que yo he tenido la fortuna de estar con las personas que proponen este tema. Entonces, ha sido muy bonito porque todos ellos han hecho eso. Se han ido a comunidades bastante alejadas de Bogotá. De hecho, algunas son 20 horas de viaje, si no es más. Y estar con las culturas, y han salido proyectos de investigación bastante interesantes de esto, en los que nos hemos dado cuenta que a veces uno dice es ignorante, qué persona tan ignorante, pero es que no estamos hablando el mismo idioma, ¿sabes? Cuando ellos hablan de maleficios, no le dan esa visión como tan fantasmagórica que nosotros tenemos, sino más bien como de un mal, literalmente. Entonces se presta mucho para que nosotros malinterpretemos lo que ellos dicen y le demos un significado completamente diferente. Y cuando tú te expones a estas culturas, vas y las visitas, estás un tiempo con ellos, pues realmente es donde hay un cambio de la visión de las comunidades. Si lo hacemos en Latinoamérica, un año creería yo que no es, digamos que es un buen tiempo, pero realmente si uno quiere conocer bien una cultura, tendría que dedicar un poco más de tiempo para sobre todo generar esa confianza, esos lazos de confianza. Lo hacemos en el servicio social, en el rural que le decimos acá en Colombia también. Eh, pero sí es necesario pues que conozcamos las comunidades y la cultura y que nos adentremos en lo que es esa cultura. Muy bien, Mar, pues muy, muy interesante y qué bueno que haya un esfuerzo en ese sentido. La verdad, yo desconozco de los demás países, inclusive de México, no sé hasta qué punto se está intentando involucrar a la parte médica en las culturas y a las culturas dentro del área médica, porque pues hemos tratado de acercar el hospital, el servicio médico, la clínica. Sin embargo, sabemos que en algunas ocasiones las personas no van a la clínica, no van al hospital, porque esa cultura del hospital o del médico choca con la propia cultura que ellos tienen, lo cual afecta notoriamente su atención, sus servicios y demerita mucho su salud. Ahora, perdón, dime. Fue una indígena maorí
Se llama Donna Cruz, la persona que empezó a hablar del concepto de seguridad cultural, que es el último paso al que uno tiene que llegar. Y Donna Sí. Cruz, esta indígena maorí, llegó a eso porque ella era enfermera en un hospital de Nueva Zelanda, que es de donde ella es, y se dio cuenta que la población maorí no quería ir a los hospitales, y no es porque no creyeran en los tratamientos que dábamos, ni porque fueran reacios a eso, sino porque los médicos y el personal de salud no trataban bien a la gente, ¿sabes? Los hacían sentir como ignorantes por decir que estaban haciendo X o Y cosa, porque estaban tomando ciertas plantas medicinales. Entonces, Donna Cruz dice, no, esto no puede seguir así, porque no estamos generando es un mal en la gente, en vez de ayudarlos a mejorar su salud, con nuestras actitudes lo que estamos haciendo es que la gente tenga completamente una pérdida de herencia. Y ella define esa seguridad cultural, que es el último paso, y es a lo que buscamos llegar, como un espacio social, emocional, espiritual y físicamente seguro para las personas, en el cual no hay agresiones o rechazos ni hacia su identidad cultural ni hacia quienes son. A mí esa definición me gusta mucho porque el hecho de que sea un espacio quiere decir que es algo que construimos entre todos, ¿sí? Que todos podemos construir y dar ahí nuestro ladrillito para que se disminuya ese riesgo cultural y para que entre todos podamos generar una seguridad cultural en la cultura de las personas y en la forma de actuar de las personas. Sí, yo entiendo que en Nueva Zelanda la población maorí ha sido mucho más respetada, ha sido más involucrada en la cultura. De hecho, tienen una representante, una mujer representante de la cultura maorí en lo que es el Congreso, el Senado. Entonces, en alguna parte del gobierno hay una representación firme, lo cual pues no exactamente lo tenemos acá en Latinoamérica. En ese sentido, Mar, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones nos darías en general, olvidándonos por un momento que somos o no somos personal de salud, para avanzar en este tema de seguridad cultural y evitar los riesgos culturales que esto implica? Lo, todo esto se basa realmente en un diálogo intercultural, ¿sabes? En que haya una comunicación fluida entre la cultura en la que tú vas a actuar y tu campo profesional. No es apartarte pues como médico de todo, sino saber escuchar a las personas, saber hablar con ellas y que el diálogo sea de orilla a orilla, que tanto ellos te puedan decir lo que tú tienes por decir, lo que ellos tienen por decir, como que tú les puedas hablar a ellos desde tu lenguaje propio, pues digamos que médico en nuestro caso, pero sí, digamos, todo eso tiene que partir de un diálogo intercultural, que creo que es el, eh, el consejo más importante de toda esta charla realmente. Muy bien, Mar. Y me decías que tú has estado trabajando en este tema, que te has interesado. ¿Hay alguna otra observación, algunos otros comentarios que nos desees hacer de qué manera esto está afectando esta situación de salud? ¿De qué manera estamos avanzando? ¿Qué es lo que todavía nos falta por hacer? Nos falta, fíjate que creo que es desde el 72 que estamos tratando de incorporar las culturas. Eh, 72. sí, básicamente, pero es que nadie le ha prestado tanta atención a este tema de incorporar los saberes tradicionales en los saberes científicos. Entonces, como médicos nosotros pensamos que no sé, que ciertas prácticas son malas cuando realmente ni siquiera hemos investigado en eso. Y cuando hay cosas que realmente no son malas. Por ejemplo, se ha satanizado mucho el yagé, no sé si sabes qué es el yagé, la ayahuasca. ¿Sí? Es un brebaje tradicional que genera una serie de alucinaciones, es muy sagrado para las culturas de la Amazonía. Y se ha investigado que el yagé funciona en trastornos por dependencia de consumo de sustancias, en ansiedad, en depresión. O sea, es una cosa realmente maravillosa. Digamos que no es irse al otro extremo y entonces solo voy a recetar yagé y plantas medicinales. No, pero la idea es no discriminar cosas que no conocemos. El escepticismo no informado, entonces porque yo no sé qué funciona X cosa, le digo a la gente que no lo tome y que eso está muy mal, cuando pues no está bien.
no introducir esos saberes tradicionales en nuestros saberes científicos. No es algo que tenga que pelear, son cosas que pueden ir de la mano para mejorar la calidad de vida de la gente. Realmente de esto se estaba hablando desde hace bastante tiempo, pero nadie le ha prestado mucha atención, que es el hecho de fortalecer los sistemas de conocimiento tradicionales de las comunidades rurales, indígenas, fortalecerlos, no aislarlos, no apartarlos, sino fortalecerlos para saber cómo pueden ayudar también en la salud de las personas. Fíjate que lo que acabas de comentar me trajo a la mente un comentario de una investigadora de un centro de investigación biológica acá en México, en el Seguro Social, en una ciudad que se llama Metepec, Puebla. Ella estudia plantas medicinales, y de ahí producen fitofármacos, fármacos basados en plantas. Y yo la pregunta que le hacía, pues muy simple, le digo, bueno, ¿y cómo es que sospechan siquiera que una planta pueda ser benéfica, pueda ser de ayuda para algo? Porque pues hay tantas hierbitas por ahí afuera que pues si vamos a probar a ver para qué sirve, ahí no se nos va a ir la vida. Y dice, bueno, no lo hacemos exactamente así. Nosotros nos acercamos a las comunidades indígenas y les preguntamos para qué usan esta hierba y para qué usan esta infusión y para qué usan este preparado. Y de acuerdo a lo que ellos nos dicen, nosotros investigamos qué elementos tienen y si realmente hay un fundamento científico para su uso. Y en los casos que ha sido así, que son bastantes, estos centros entonces elaboran el fitofármaco. No me refiero a que pongan en una bolsita un montón de hojitas y te digan tómese un té, no. Hacen un producto con características farmacéuticas, pero de origen meramente vegetal, de origen fito, ¿sí? Y esto es bien interesante porque ahí es donde se da esto que tú comentas, este diálogo, esta apertura, este respeto, esta humildad. Y sí, claro que podemos aprender mucho, podemos saber muchas cosas. De hecho, te cuento también que acá hay un producto, yo no sé si en Colombia lo tengan, no lo he visto allá, se llama árnica. La árnica, sí he escuchado Ah, muchísimo sobre árnica. bueno, pues el árnica yo lo vine a conocer hasta que fui papá, porque en la universidad no me lo enseñan, no te lo ofrecen, y es un magnífico antiinflamatorio, y esto es de Vox Populi, y esto es algo que se usa en comunidades y se usa de una manera muy rudimentaria, y por supuesto que tiene una alta eficacia como antiinflamatorio, tópico, incluso tomado, pero es parte de lo que tú estás comentando, ese choque cultural y que nos impide muchas veces aceptar siquiera la posibilidad de que algo que no conocemos pueda ser efectivo. Fíjate que nosotros pensamos que la medicina basada en la evidencia es lo único que existe y solo podemos seguir lo que es medicina basada en la evidencia. Realmente los sistemas de salud han sido más, ¿sí? Tenemos la medicina china, la medicina ayurveda, la medicina de toda la Amazonía, y no son medicinas que han salido hace poquito. De hecho, la medicina china es la más antigua de todas. Obviamente la medicina basada en la evidencia fue la que más se popularizó por el método científico y también por los procesos de colonización, ¿sí? Entonces, pero no quiere decir que el resto de modelos de la medicina no funcionen. Claro. Entonces, a eso es a lo que queremos llegar. Si te has dado cuenta, hay muchos estudios sobre medicina ayurveda, medicina china, que demuestran que sus métodos también funcionan, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos llegar con los sistemas tradicionales de salud. No aislarlos, no apartarlos como siempre lo hemos hecho, que es desechar de una vez la idea de que algo pueda seguir, sino hacer ese diálogo intercultural. No rechazarlos porque no los conocemos, que es el escepticismo no informado, sino acercarnos a ellos, no ver qué provecho nos podemos sacar, sino pues realmente cómo pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. También ahí hay que tener cuidado porque con las comunidades indígenas se ha incurrido en bastantes problemas éticos porque se los ha visto como objetos, no como sujetos, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso,
pero hay que acercarnos, hay que hablar de este tipo de medicinas, de los sistemas tradicionales de salud que son completamente válidos y hay que respetarlos y saber que estos sistemas también nos pueden ayudar a mejorar la calidad de las poblaciones. Sí, sí, en ese aspecto a mí me sorprende, me llama la atención de que en la parte sur de Sudamérica está mucho más avanzado en ese tema, donde hay la conjunción de sistemas médicos tradicionales con sistemas médicos modernos. Sí, entonces hay medicina homeopática y alopática, y hay acupuntura, y hay mesoterapia, y hay yoga, y hay meditación, y hay muchas cosas que en un momento dado se unen para ofrecer al paciente una medicina, un tratamiento integral. Sí, fíjate que yo les explico a mis estudiantes cómo la gente en la historia de la humanidad se ha enfermado en todos los países del mundo, en todos los lugares del mundo. Y para esas enfermedades buscaban plantas, buscaban lo que hubiera a la mano, y eso hizo que la medicina, en este caso como los sistemas tradicionales de salud, que es lo que más cerca tenemos nosotros porque es toda la medicina de la Amazonía, pues se desarrollará bastante. Entonces ahorita es tener los ojos bien abiertos y tener esa predisposición a escuchar y a saber que lo que las personas hacen pues es válido. Ahí es donde yo iba como con la pérdida del conocimiento cultural. Y es que si tú empiezas a discriminar a la gente, a decir, no, esas matas no sirven, no, lo que usted hace no sirve, pues vamos a tener una pérdida de conocimiento. Conocimiento que ya está bien estructurado, que nos hemos dado cuenta que sí funciona. Entonces, por eso el riesgo cultural es algo tan delicado. Por eso los médicos deberíamos saber de riesgo cultural y también deberíamos investigar más sobre el tema. Muy bien, Mar, pues yo quiero agradecerte el tiempo, tu atención, su compañía, tu cercanía, el entusiasmo que tienes con estos temas, que realmente son situaciones que están por ahí un poquito a la sombra, que no ponemos mucha atención o no ponemos a veces ni poquita atención, pero que se vuelven importantes porque en nuestros países sigue existiendo un grupo importante de culturas autóctonas, culturas originales, y todos decimos que qué bueno que están ahí, qué bonito y que hay que cuidarlas, pero en realidad pocos ponemos atención en ellas, ¿verdad? Así que te agradezco mucho esa atención, ese poner la visión en ese punto, y esperamos tenerte por acá muy pronto, Mar. Si gustaras, si quisieras dejarnos algún mensaje final, eres muy bienvenida, te escuchamos. Bueno, no, yo feliz de venir, gracias por dejarme hablar de este tema. A mí me salen letreros sobre seguridad cultural porque me encanta el tema, me apasiona bastante, me encanta investigarlo y hablar de él. Muchas gracias por dejarme compartir este mensaje pues con tu audiencia. Y realmente lo que quiero dejarles hoy es que el riesgo cultural existe, pero hay maneras de afrontarlo y de disminuirlo. Entonces, que es con la seguridad cultural. Así que la idea final realmente es celebrar la diferencia y la biodiversidad, no tratar de ocultarla, que es lo que hemos hecho por muchos siglos, sino celebrarla, conocerla, entenderla y aprenderla. Excelente, Mar. ¿Algún dato de contacto, alguna cuenta en redes sociales? ¿Tienes cuenta aquí en TikTok? No, debería abrirla, pero no la tengo. Sí tengo cuenta en Instagram donde si alguien está interesado en este tema, quiere investigarlo, quiere hablar de él, yo encantada porque es uno de mis temas favoritos. Mi cuenta en Instagram es mariamoreno.16. Ahí me puede hablar la persona que quiera profundizar más en este tema o en otros temas de salud pública, yo encantada. Gracias, mariamoreno.16 en Instagram, y acá te invitamos de verdad con mucho cariño y muy cordialmente a que abras también una cuenta en TikTok, que es donde tenemos más seguidores, más audiencia, y de nada, la cuenta te la pedí aquí una amiga, Eva Boom, por ahí esperemos que entre en contacto contigo, y ojalá que estés por acá también en TikTok y que te veamos más frecuentemente. Me encanta escucharte, me encanta estar contigo, así que pronto te invitaremos otra vez. Muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias, amigas, amigos, nos vemos muy pronto a las 7 de la noche, hora de México, ahora son acá casi las 4, dentro de 3 horas,
Vamos a tener un live muy interesante también sobre esterilidad, falta de embarazo, en qué momento estudiarlo y cómo. Nos va a acompañar el doctor Rubén Tlapanco Barba, él es especialista en salud femenina, mexicano, expresidente de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, así que los esperamos con mucho gusto. Y a las 8:30 estará otro amigo de Colombia, un biólogo, Hildardo Mercado, platicando acerca de educación sexual y reproductiva en niños y adolescentes, otro tema importante también. Aquí tenemos muchos temas, así que todos los días los esperamos con mucho gusto, 2, 3 de la tarde, 7 de la noche, 8:30 de la noche. Muchas gracias, buenas tardes, hasta pronto.